desconocemos propiamente lo que significan nuestros derechos como audiencia. Y sobre todo también nosotros que estamos trabajando en este medio debemos tener una responsabilidad por saber cuáles son estos derechos que debemos preservar para ustedes que nos están viendo y que también nos escuchan en el caso de la radio. Para ello platicamos con una persona muy autorizada para este tema. Él es Gabriel Sosa Plata, es director general de Radio Educación, defensor de las audiencias y la mejor persona para hablar de este tema. Él nos va a platicar sobre el trabajo de las defensorías de las audiencias que trabajan cuidando y preservando los derechos humanos. ¿Qué nos asegura el trabajo de los defensores de las audiencias cuando hablamos de medios públicos y también de privados? Vamos a escucharlo. De hecho, las defensorías de las audiencias surgieron en los medios públicos, incluso antes de que fuera una obligación de carácter legal. Ahora, todas las emisoras de radio y televisión abiertas tienen la obligación de contar esta figura. Pero los medios públicos, como te decía, fueron los pioneros. De hecho, la primera defensoría de las audiencias que existió en México fue en Canal 22 en el año 2007. Así que pues estamos ya cumpliendo, ya nos estamos acercando casi a los 15 años, ¿no? De la creación de esta figura. Le siguieron el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación. Ya después vendría la reforma constitucional que establece esta obligación para todas las concesionarias. Y desde entonces, pues, se han estado incorporando estas figuras paulatinamente en todos los medios. Las defensorías de las audiencias tienen la obligación de tutelar, de proteger los derechos de las audiencias. Es decir, es una figura que se encarga de procesar todas aquellas quejas que presentan las audiencias, sugerencias, etcétera, que abonen al fortalecimiento de estos derechos. Pero a su vez, el defensora de las audiencias, lo que hace es tutelar estos derechos a partir de lo que se establece en la ley, en la Constitución y también en los códigos de ética de cada una de estas emisoras de radio y televisión. ¿Cuáles son algunos de estos derechos de las audiencias? Pues yo diría que el más importante, porque finalmente abarca todo, es de que las y los defensores de las audiencias tutelan derechos humanos. Y al hablar de una tutela, pues bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con que todos aquellos contenidos, las programaciones de las emisoras de radio y televisión se enmarquen en un respeto pleno a los derechos humanos. ¿A qué me refiero? A que las audiencias tienen derecho a no recibir contenidos en los cuales se discrimine, por ejemplo, a que las audiencias tienen derecho a que en los contenidos haya un fomento a la equidad de género y no se fomente la violencia hacia las mujeres, a que se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes, con base, por ejemplo, en lo que establece la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a que se reciba información confiable y, por supuesto, verídica. Este es un derecho incluso constitucional, a que, por ejemplo, se diferencie lo que es la información pagada de lo que no es, en este caso. De hecho, hay una prohibición incluso constitucional, es decir, no ofrecer gato por liebre. Esto es de que nosotros tenemos derecho a que se nos diga si, por ejemplo, una entrevista ha sido pagada por alguien, ¿no? Que puede ser una empresa, puede ser una institución. O sea, hay que aclararle a las audiencias esta circunstancia. Tenemos derecho, y esto también se marca en un derecho humano, a recibir contenidos diversos, plurales, es decir, de que tengamos opción de conocer no solo la enorme multiculturalidad que tenemos en nuestro país, que sea una programación que incluya todo lo que somos culturalmente, sino también tiene que ver con la pluralidad política también, es decir, de que tengamos un acercamiento a las diferentes posiciones con respecto a los hechos pues que se desarrollan, se presentan, en este caso en
en nuestro país. Y hay algunos otros derechos, podríamos decir, mucho más técnicos. Por ejemplo, hay un derecho plasmado tal cual en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se refiere a que se conserve el mismo nivel de audio o de calidad de sonido durante las transmisiones y no se incremente, como suele suceder cuando se transmiten los anuncios comerciales, ¿no? Entre otros. En realidad hablamos de un conjunto pleno de derechos que están no solo incorporados en la propia Constitución o de manera explícita en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sino en otros instrumentos jurídicos. Ya hablábamos, por ejemplo, de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por ejemplo, en esta ley que tiene que ver con eliminar todo tipo de violencia hacia las mujeres, es decir, prevenir estos actos. Leyes que tienen que ver con la no discriminación, y todo eso va armando un conjunto normativo que el defensor, la defensora de las audiencias, aplicaría para, en este caso, hacer alguna recomendación al medio de comunicación en caso de que se vulnere alguno de estos derechos. Vamos a continuar con esta entrevista con Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación y defensor de las audiencias, quien nos va a explicar cuál es esta personalidad que requiere este defensor de las audiencias y cómo es que trabaja en concordancia con los medios para hacer valer nuestros derechos. Sus recomendaciones no son vinculantes, son, como su nombre lo indica, recomendaciones. ¿Por qué no hay esa cuestión de vinculación? Porque, pues bueno, también es cierto que los medios de comunicación tienen sus propios derechos, ¿no? Su derecho, por ejemplo, de libertad de expresión. Y de que no todos el conjunto, pues, de rebase de algunos de estos derechos, pues son concluyentes. Hay diferentes interpretaciones en un momento, pues, determinado. Por lo tanto, quien se encarga de defender los derechos de las audiencias, de tutelarlos, debe tener un conocimiento importante de este ámbito jurídico y, por supuesto, ético para hacer estas recomendaciones. Es decir, es una figura, es un referente que tiene credibilidad, que tiene conocimiento para que entonces el medio de comunicación, como parte de sus compromisos éticos con sus audiencias, pues asuma esas recomendaciones como propias y se pueda, en este caso, reparar alguno de los derechos que haya sido vulnerado. Hay algo, Brenda, que está ocurriendo en general en la radio y en la televisión. Se había dado sobre todo más en la televisión, pero ahora comienza a darse mucho más intensamente en la radio, que es apropiarnos del mundo digital, lo cual nos permite también, ahí sí, trabajar ya sobre esquemas o públicos o audiencias de nicho. Incluso de nicho cada vez más hiper, ¿no? Pequeño o específico. Desde el año pasado, y este año pensamos reforzar esa parte, lanzamos dos páginas en internet dedicadas exclusivamente a las audiencias infantiles, porque hicimos un estudio aquí en Radio Educación de las audiencias de la misma Radio Educación y en general de las audiencias de la radio. Y una de las conclusiones es de que era algo, no estamos diciendo algo que fuera muy distinto a lo que se había dicho, pero nosotros teníamos que corroborarlo de esa manera, que hay una preocupación extrema, sobre todo de la mayoría de los medios de comunicación, por atender a las audiencias juveniles, a los jóvenes, incluso a los adolescentes. Pero una omisión plena de atender a las niñas y niños. Entonces, creamos pues estos dos sitios, dos páginas. Una de ellas se llama Recreo, por RE de Radio Educación, Recreo, que concentra parte de las producciones de Radio Educación de los últimos 20, 25 años,
de las más representativas. No está todo, pero sí es de lo más representativo. Entonces hay programas pues culturales, educativos, de ficción, radiocuentos, que te sirven pues para tu diversión, pero también para tu propia formación. Entonces, a partir del mundo digital, tú puedes ya ir segmentando también. Es decir, puedes ir creando sitios, aplicaciones, y en eso hemos estado también trabajando. Digo, obviamente la falta de recursos nos impiden avanzar como quisiéramos, pero esa es una manera, es decir, al aire, la radiodifusión para seguir siendo, pues, generalistas, ¿no? Como se les llama, es decir, emisoras generalistas. Pero en el mundo, pues, ya de Internet, de las redes sociales, de las aplicaciones, sí podemos ya trabajar en nichos. Ahora vamos a continuar con esta plática con Gabriel Sosa Plata porque estamos hablando del tema de la autorregulación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros pedimos a la Defensoría de las Audiencias que a lo mejor se ajuste cierto tema, que nosotros tenemos un conflicto directo con esta persona, la Defensoría de las Audiencias nos defiende y pugna para que esto pueda resolverse, pero actúa como una recomendación, no como una tutela completa. ¿Por qué sucede esto? ¿Hasta qué punto llegan las defensorías de las audiencias para poder justamente defender nuestros derechos como ciudadanos? Vamos a conocerlo. Si tú te das cuenta, todo esto que hemos comentado se enmarca en el ámbito de la autorregulación. ¿Por qué está en el ámbito de la autorregulación? Pues porque resulta que hace 2, 3 años, ya vamos para el tercer año, hubo una contrarreforma en materia de los derechos de las audiencias que le quitó la facultad de una tutela plena de estos derechos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es, como sabes, un órgano constitucional autónomo que se encarga de regular a todo el sector de radiodifusión, telecomunicaciones, pero también tutelaba derechos humanos, como son los derechos de las audiencias. Se hizo esta contrarreforma porque los radiodifusores comerciales pues consideraban que era una injerencia a su libertad, como le llaman, de programación, a su libertad para determinar ellos plenamente pues cómo deben ir los contenidos, aunque violen derechos, ¿no? Entonces, ese era un factor, digamos, que los llevó a impulsar esta contrarreforma de la mano del gobierno federal y evidentemente del Congreso en las anteriores, pues, legislaturas. Pero lo que más les preocupaba era sobre todo esta prohibición constitucional que decíamos de que no se puede ofrecer información comercial presentada como información periodística. Y tú sabes que en el ámbito periodístico esto ocurre muy frecuentemente en medios comerciales, no en los públicos, porque los públicos tenemos un compromiso ético, tenemos también una obligación de carácter pues legal que no podemos incurrir en esas prácticas, además de una prohibición muy clara de que no podemos comercializar los espacios así, ¿no? Además de que no lo haríamos porque va en contra de los principios de los medios públicos. Pero eso era sobre todo lo que les preocupaba. Entonces el IFT había ya avanzado en la tutela de estos derechos para aprobar una serie de lineamientos para la aplicación de lo que establecía pues la ley y otros ordenamientos jurídicos en la tutela de estos derechos. Y entonces ahí, por ejemplo, en estos lineamientos se proponía de que cada que se una información pagada en televisión debía aparecer una P, así en el televisor, así P de publicidad, ¿no? Y eso es algo, pues, que obviamente, imagínate, ¿no? Las televisoras iban a hacer eso. Pues no, quizá algunas sí, ¿no? Pero no es una práctica que les guste. Y en el caso, por ejemplo, de las entrevistas en radio, se debía avisar a las audiencias previamente de que, oiga, lo que va usted a escuchar es una entrevista pagada por, no sé, por Sears, ¿no? O Sears, ¿no? O por Fobiste, ¿no? Digo, porque pues, también hay instituciones del Estado que podrían llevar a cabo estas prácticas, aunque también es una prohibición, pues, para ellas, pero así se pudo haber manejado, o por cualquier otra dependencia o institución. Entonces, ahorita, ¿cuál es el estado de la cuestión?
todas las estaciones de radio y televisión siguen conservando, siguen teniendo esta obligación de tener a sus defensoras y defensores de las audiencias. Deben tener códigos de ética y, por supuesto, pues deben tener un cumplimiento de la ley. A raíz de esta contrarreforma, se presentaron una serie de amparos, pues que evidentemente buscan o han buscado tumbar esta contrarreforma, pero no hay todavía resoluciones. Ha habido avances, no es algo todavía definitivo, y digo avances porque han sido al menos los primeros proyectos de sentencia favorables a las causas, pues, de quienes los impugnaron, de que sí debiese ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones el órgano garante final de estos derechos. Esto es de que en caso, por ejemplo, de que un defensor, una defensora de las audiencias, haga una recomendación y el concesionario, el director del medio de comunicación, no quiere considerar estas recomendaciones, pero si son, por ejemplo, violaciones muy graves, entonces estos lineamientos lo que establecían era la posibilidad de que el defensor o defensora acudiera al Instituto Federal de Telecomunicaciones para decir, el concesionario no quiere cumplir con esta recomendación y yo como defensor, defensora, considero que es muy importante su cumplimiento, hubo una vulneración muy grave de derechos. Entonces, podía convertirse en un procedimiento administrativo de sanción por incumplimiento en el tema de los derechos de las audiencias. Eso pues no está ocurriendo, como decíamos, por esta contrarreforma, pero bueno, están funcionando y hay medios de comunicación públicos, fundamentalmente los que han sido muy buenos, pues en lo que ha sido el apoyo a las recomendaciones, a todo lo que han generado, pues, estas defensorías de las audiencias.